Caín, si nosotros vamos a la palabra, Caín tenía una relación con la serpiente. Le voy a dar los previos de Caín y Abel. Dice la palabra que esto no es para todo el mundo lo que le voy a decir. Esto no es para todo el mundo lo que le voy a decir. El por qué no es para todo el mundo, porque no todo el mundo a veces está abierto o no todo el mundo está listo para recibir ciertas cosas, se escandalizan. Dice, ¿y de dónde sacó eso? Y el pastor está inventando, pero son cosas que revela el Espíritu. Y hay una situación que se da cuando en el capítulo 4 dice que Adán conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Oiga, y de entrada dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Es decir, que Caín se aferró a la tierra, mientras que Abel comenzó a proyectar una asignación de parte de Dios que tiene que ver con el pastorear. Hay un evento que se da antes de Adán conocer a Eva, y es precisamente el hecho de Eva haber tomado del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso, para que eso sucediera, Eva consumió algo, Eva accesó algo, y lo hizo por medio de la serpiente, representando una asociación, una intimidad, una relación con Satanás. De manera que el Espíritu trae que, aunque vemos aquí en el capítulo 4 Adán teniendo intimidad con Eva y queda embarazada de Caín, Eva en su espíritu estaba preñada de la serpiente. Al Eva estar preñada de la serpiente en su espíritu, Caín viene cargado, viene marcado con el espíritu de la simiente de la serpiente. Por eso cuando habla, oiga bien, abra aquí, abra el mundo espiritual. Por eso cuando Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aunque se está refiriendo a la simiente de la mujer, en realidad la simiente es del hombre. Ojo con esto, ojo con esto. La simiente, aunque se dice que pone enemistad entre tu simiente, refiriéndose a la mujer, y la simiente de la serpiente, refiriéndose a Satanás, en realidad cuando habla de la simiente de la mujer, la simiente, la mujer la recibe, pero la simiente es la de Adán, porque Adán es el que tiene el semen, Adán es el que tiene la semilla. Entonces Eva, antes de haber tenido una relación física con Adán, por medio de la cual los ojos de Adán fueron abiertos a la condición en la que ellos estaban,
primero ella tuvo una relación con la serpiente, de tal manera que Eva quedó preñada en su espíritu y después entonces queda preñada en lo natural, y en lo natural entonces se conecta lo natural con lo espiritual, y Caín viene con la simiente de la serpiente. Por eso, cuando dice que va a haber una lucha entre las dos simientes, la simiente es la simiente de Adán y la simiente de la serpiente. ¿Cómo se da eso? Bueno, porque habría una descendencia de Caín hasta el sol de hoy, y habría una descendencia primeramente de Abel, pero entonces Caín de una vez quiso cortar a Abel, porque a través de Abel era que iba a venir la redención de la humanidad. Y como Abel fue cortado, porque Abel significa neblina, y fue cortado a destiempo, entonces ¿qué pasó? Tuvo que venir Set, que significa sustituto. Entonces en Set se restablece la lucha de la simiente. Cuando Caín mató a Abel, el espíritu de Caín, que operaba bajo la influencia de Satanás, de la serpiente, pensó que ya habían aniquilado lo que Dios había dicho. Esa lucha parecería que se había acabado. Sin embargo, Dios trae un sustituto, porque cuando el enemigo viene a cortar los propósitos de Dios, Dios siempre tiene un plan alternativo. Dios siempre tiene una manera de que su propósito se dé. Por eso no importa cuántas veces el enemigo quiera troncharte, matarte, el Abel en ti, Dios va a tener un Set, alguien que va a venir, un propósito, una puerta alternativa, un plan alternativo. Dios siempre va a tener una reserva para llevar a cabo su plan, ese es Set. Y entonces a través de Set vinieron la demás descendencia hasta llegar al Mesías, hasta llegar a Jesús y cumplirse en toda su plenitud lo que Dios prometió de que le aplastaría la cabeza. Aunque Jesús cumplió ese propósito redentor, sigue una lucha, porque Caín sigue manifestándose en personas. Caín sigue manifestándose en sistemas que operan bajo la influencia del espíritu de Caín y sistemas que operan bajo el espíritu de Set, que de alguna manera es Abel. El propósito de Abel se ve manifiesto, el propósito de Abel se ve manifiesto en Set. ¿Por qué? Porque dice el escritor de Hebreos que la sangre de Abel clamaba. ¿Qué clamaba la sangre de Abel? Que lo habían cortado y que él venía con un propósito. La sangre de Abel clamaba, y esa sangre de Abel, al clamar, porque tenía propósitos y se fue antes de tiempo, entonces Dios envía a Set para que los genes, la información mesiánica, la promesa que se cortó con Abel, fuese restituida con Set. ¿Me están siguiendo? Hay que tener mucho ojo. Oigan bien, cuando llega la generación de Noé y Dios va a exterminar todo lo creado, hay una situación que se da con los 3 hijos de Noé. Hay un hijo de Noé que antes de entrar en el arca se expuso al espíritu de Caín. Y cabe la posibilidad de que la mujer de Noé se haya expuesto a situaciones extrañas en el mundo espiritual, de tal manera que su segundo hijo, Cam ya venía con genética de Caín. Es decir, que la simiente de la serpiente sobrevivió al diluvio. Oiga bien, la simiente de la serpiente sobrevivió al diluvio. ¿Cuál es el mejor indicativo de eso? Que dice la palabra que Noé fue visto justo por Dios entre su generación y por eso lo llamó. Sin embargo, vemos que después del diluvio, el pecado volvió a manifestarse. Hoy, ¿cómo el pecado volvió a manifestarse?